La idea de hacer Mazescape surgió el año 2014. Nosotros hacemos con Ludoísmo, prestamos servicios de edición, ¿cierto? Creación y publicación de juegos de mesa para empresas o instituciones que lo requieran. Entonces teníamos muchos materiales sobrantes. De repente comprábamos papel para imprimir manuales, por ejemplo, y nos sobraban muchos papeles y ese tipo de cosas. Entonces nos pilla en un momento en donde teníamos mucho papel en la editorial y además nosotros vendemos muchos servicios, es decir, diseñamos juegos como un trabajo que se vende. Y en ese momento nos pilla un periodo de la editorial en donde no teníamos ventas de servicio, lo cual nos daba mucho tiempo de prueba y ensayo y para probar nuevas cosas dentro de la editorial. Y decidimos que algo simple con papel podía ser una buena opción y partimos haciendo eso, doblando papel, generando laberintos. Mazescape es una propuesta realmente original que nos llega desde nuestra oficina en Chile y me lo muestran como una cosa realmente única que les ha sorprendido mucho, como una propuesta para juego en solitario, lo cual, aun siendo una tendencia importante en el mundo de los juegos de mesa hoy en día, un juego que solo sirva para un único jugador era una apuesta arriesgada, ¿vale? Porque no es habitual hacer juegos tan cerrados. Y bueno, me entregan este prototipo y lo tuvimos sobre la mesa durante bastante tiempo. Sabíamos que queríamos hacerlo, pero realmente no sabíamos cómo, porque no es un juego que sea fácil de producir. Entonces tuvimos que estar dando muchas vueltas hasta dar con el modo de fabricar este producto en las características que tiene hoy en día. El proceso de diseño de los mapas empieza con un concept general en el cual participamos junto a Víctor en la discusión de las posibles ideas y elementos que van a estar dentro de cada uno de los mapas. Una vez teniendo ese concepto general, pasamos a la etapa de diseño de los puzzles propiamente tal, tanto en los cortes como en los caminos. Cada uno de los mapas tiene distintos puzzles, por así decirlo, o apela a distintos enfrentamientos que yo tengo. Por ejemplo, nosotros llamamos que hay algunos mapas que son de doblez, hay otros mapas que son de resistencia, es decir, donde yo tengo que caminar mucho dentro del laberinto antes de poder salir. Y así tengo distintos desafíos que voy cumpliendo. Entonces yo primero defino cuál es la composición de mis 7 mapas. Es decir, el primero siempre es el tutorial que me enseña a jugar. El segundo me explica cómo funciona el resto de la caja, ¿cierto? Y cómo se diferencia de las demás cajas. Y luego tengo que dar un desafío creciente hasta llegar al final, que me tiene que terminar en el cierre completo. A partir de eso, se hace un primer boceto en el cual solamente se hacen los caminos y las conexiones de los mismos a través de cada uno de los cortes. Después de eso se pasa a un segundo boceto en el cual se incorpora el elemento isométrico, la visión isométrica de cada uno de los laberintos y los elementos que lo van a ir conformando. Y este puzzle abstracto se transforma ya en una serie de caminos, en puentes, se define cuáles son los fondos, cuáles son los distintos objetos que tiene el mapa y se hace una preilustración en donde Pablo hace unas ilustraciones iniciales que luego se le entregan al ilustrador final o ilustradora, que va a ser quien le va a dar el arte, ¿cierto? Para ilustrar el Mazescape a mí me llegaba un boceto que Pablo y Víctor Hugo ya lo habían empezado, o sea, había una intención en el diseño y también los caminos ya estaban dibujados. Y yo lo digitalizaba, le aplicaba el color,
lo ilustraba y ponía los detalles. Pero lo difícil de los Mazescape son los cortes y los pliegues que tiene el papel. Porque cada vez que tú pliegas el papel, la ilustración debe calzar. Pero no solo con una, sino que tienen que encajar con 2 o con 3, a veces del revés, a veces del derecho. O sea, realmente es trabajar ilustrativamente en Mazescape es laberíntico. El mismo desafío que tienen los jugadores lo tienes tú un poco a la hora de ilustrarlo y que tenga sentido y que sea atractivo. Porque era como un ensayo y error, de que tenía que imprimir, doblar, cortarlo, probarlo y corregir y volver a imprimir y volver a imprimir. Y eso fue un aprendizaje. Y aquí es donde empieza bueno, ¿cómo me organizo? Primero tengo que entender cómo va esto, porque llega un PDF que te explica los troqueles y dices, bueno, pero esto cómo se dobla, esto cómo funciona bien, ¿no? Y una vez hago el papel, me lo imprimo, empiezo a ver cómo funciona, aquí es donde ya le empiezo a pillar el truco al juego, ¿no? Se asemeja principalmente a un puzzle, es lo que quiere ser. Hemos tratado de ser lo más honestos posible en eso, pero aborda un pequeño espacio que existe entre los puzzles y los juegos de mesa, debido a que Mazescape tiene un componente inmersivo importante. También tiene muchos referentes de juegos de mesa y de juegos de video, entonces creemos que ocupa un nicho que está entre medio. Los juegos de rol y el mazmorreo fue muy importante, es decir, eventualmente llegamos a esta idea de los laberintos isométricos, y eso tiene mucha influencia de Dungeons and Dragons y la construcción de un laberinto que no es solamente cenital, sino que es típico de los manuales de rol de los 90, digamos. También nos inspiramos en el arte de Mauritius Cornelius Escher. Para nosotros súper importante desde los tiempos en que estábamos estudiando con Víctor. Era uno de nuestros referentes importantes en cuanto a arte. Pablo y Víctor han tomado el pasatiempo del laberinto y lo han elevado hasta la enésima potencia. Han buscado, han sabido incorporar toda una serie de espacios y de retos únicos que te permiten visitar una y otra vez este mismo laberinto. Han sabido darle una profundidad al juego y a cada uno de los desafíos de Mazescape, que parece que nos estemos sumergiendo en estas imágenes casi oníricas, muy complejas, y que realmente a nivel de juego nos ofrece una experiencia que va más allá de casi cualquier cosa que hayamos jugado antes. Tratamos de presentar los primeros trabajos de Mazescape a una imprenta de libros, porque pensábamos en ese tiempo que era muy ad hoc presentarle esta idea a una editorial que hiciera un libro a partir de los Mazescape. Ellos nos recibieron, nos escucharon y nos dijeron: no, esto no se puede hacer, esto es muy difícil de lograr. Además no creemos que haya mucho público para este tipo de desafío, así que nos dijeron que no. Yo cuando veo un juego de mesa o me proponen un juego de mesa para que lo publiquemos, en el 99% de los casos, evidentemente dándole todo el mérito al autor del juego, pienso, basta, esto es una cosa que sé cómo ha llegado hasta a esta conclusión o por qué está tomando estas mecánicas, o podría replicarlo seguramente de un modo muchísimo más torpe, podría hacer un juego parecido o no, o cosas así, pero entiendo el proceso de creación de esos juegos. Con Mazescape es una cosa que soy absolutamente incapaz de hacer el proceso mental de diseñar uno de estos laberintos, con lo cual el trabajo que han hecho los autores
de sumergirse en la referencia obvia de las ilustraciones de Escher, con estos planos imposibles y estos trampantojos y estas vueltas de tuerca visuales, me parece absolutamente incomprensible y maravilloso y fantástico, y me encanta porque además ellos son las únicas personas de la Tierra que yo creo que son capaces de diseñar este tipo de juegos. Ellos nos dicen exactamente cómo tienen que ir dobladas cada una de las alas del mapa, en qué sentido tienen que plegarse, cómo tienen que cortarse. Y bueno, como digo, es un reto muy interesante y que me encanta poder ver cómo se desarrolla los laberintos casi desde cero a partir del trabajo de los autores.